Heidi Johanna Paz Bulnes nació en 1993 en San Pedro Sula, al norte de Honduras, en el seno de una familia de pocos recursos, pero muy unida, y donde nunca faltó el amor. La chica se crió junto a su madre, Gloria Francis Bulnes, su padre, cuya identidad no ha trascendido, y sus 7 hermanos, de los cuales se conocen los nombres de Olga, Vanessa, Karina, Claudia y Enrique. Siendo aún una adolescente, Heidi conoció a un joven, con quien inició un noviazgo que rápidamente evolucionó, y al cabo de un tiempo se mudaron juntos. Con apenas 17 años, Heidi se convirtió en madre de una niña. Poco tiempo después, nació su segundo hijo. Pero lamentablemente, la relación con el padre de los niños comenzó a deteriorarse. La pareja empezó a tener muchos problemas, casi siempre por temas de dinero. La situación entre ellos se volvió insostenible y finalmente decidieron separarse. En ese entonces, la realidad económica y social de Honduras representaba un desafío creciente para la joven madre, quien, además, ahora estaba sola con 2 niños pequeños. Heidi pensó que las oportunidades que no lograba dentro de su país las podría encontrar en otro destino. Tal y como sucede con muchos latinoamericanos, tomó la decisión de salir de su terruño para probar suerte en otro país. Se despidió temporalmente de sus hijos, quienes quedaron a cargo de sus hermanas mayores y de la abuela paterna. La chica se aseguró de que su papá y su hermano también se sumarían al cuidado de los más pequeños de la familia. Todos deberían velar por el desarrollo de los niños en un ambiente sano y seguro. Con la ayuda de sus familiares, juntó algo de dinero y finalmente, en 2015, cruzó el Atlántico y emigró a España. Se había paseado por varias opciones, pero terminó escogiendo este país europeo por 2 razones. La primera fue que no tendría que enfrentarse a la barrera del idioma, pero además, allí la esperaba Gloria, quien años antes había abandonado Honduras en busca de un nuevo horizonte. Heidi aterrizó en Madrid y su madre la recibió feliz. Gloria estaba muy contenta de tener a su lado a la menor de sus hijas, pues después de 8 años volvían a estar juntas. Dada su experiencia, ella guiaría los pasos de la joven de 22 años en el país. Con el firme objetivo de comenzar a trabajar cuanto antes para poder enviarles dinero a sus hijos y al resto de la familia, Heidi decidió aceptar un empleo como niñera. En Honduras, solo había estudiado primaria y luego cursó estudios en la escuela secundaria. Pero como se convirtió en madre siendo muy joven, tuvo que quedarse en casa al cuidado de sus hijos. Después de algún tiempo, la chica le comentó a Gloria que la labor de cuidadora era muy extenuante y demasiado exigente. Además, le manifestó que la remuneración no era consona con la responsabilidad que tenía. Así que terminó renunciando y decidió incursionar en el área gastronómica y de atención al público. Entonces, comenzó a trabajar en la cafetería de un bar. En el día a día de esta actividad, Heidi interactuaba con muchas personas. Así, conoció a Luz Adriana Congo Londoño, una chica originaria de Colombia conocida como Nana. Entre ambas, surgió una amistad muy especial, a la que luego se sumó un joven llamado Raúl, quien se ganó un lugar importante en el corazón de Heidi. Ella, Nana y Raúl salían siempre a divertirse. Inclusive, en algunas ocasiones, invitaban a Gloria para que compartiera con ellos. Poco a poco se convirtió en una práctica habitual reunirse para celebrar algunas festividades tradicionales. Cuando se cumplió el primer año de su estadía en Madrid, en una de esas salidas, Heidi conoció a Marcelo, un joven que había emigrado desde Argentina. Después de varios meses de compartir con el grupo, se hicieron novios y hasta llegaron a convivir como pareja. Heidi y Marcelo soñaron con un futuro juntos y le dieron forma a algunos planes que finalmente no concretaron. Así como comenzó, la relación llegó a su fin
Sin embargo, quedaron como amigos y ella regresó a la casa de su madre. A finales de marzo de 2018, leyendo la prensa madrileña, a la chica le llamó la atención un gran aviso que anunciaba la apertura de una sidrería, que estaba en la búsqueda de personal de todos los niveles. Comentando al respecto con su madre y amigos, Heidi les dijo que si le ofrecían un mejor sueldo y algunos beneficios adicionales, no dudaría en irse a trabajar en ese nuevo establecimiento. Con la ilusión que representaba este cambio, Heidi se presentó entusiasmada en la dirección indicada. Allí la entrevistó uno de los socios del negocio, César Román Viruete. Desde el primer momento, la joven quedó impresionada. Notó que se trataba de un hombre muy desenvuelto, de fácil palabra, pero además atractivo. Pese a su baja estatura, tenía mucha confianza en sí mismo y un gran carisma. Heidi también quedó muy contenta con los beneficios laborales que le ofreció, pero lo que más le gustó fue que el hombre le dijo que no tendría que esperar a que inauguraran el local, pues si ella así lo decidía, podía empezar a trabajar ese mismo día, ya que necesitaban una camarera. Tan pronto como fue posible, Heidi buscó a su mamá y le contó que estaba muy alegre e ilusionada con su nuevo trabajo, porque mejoraría sus ingresos, y con ello tendría la oportunidad de enviarles más dinero a sus familiares en Honduras, para que cuidaran mejor de sus hijos. Después de renunciar a la cafetería, la joven se convirtió en camarera. Comenzó a trabajar en uno de los restaurantes asturianos de César, quien para ese momento era una figura pública de cierto prestigio. César nació en Madrid, España, el 25 de noviembre de 1973. Desde muy joven, comenzó a ganarse la vida para apoyar a su familia, que formaba parte de la clase trabajadora. Creció para convertirse en un hombre muy carismático, inteligente y astuto, de fácil palabra y envolvente. Cuando conoció a Heidi, quedó cautivado por el color de su piel y sus ojos oscuros. Le pareció una mujer realmente bella. Él estaba en uno de los mejores momentos de su vida, pues gozaba de una gran popularidad como empresario. Según la imagen y trayectoria que de él difundían los medios de comunicación, era un hombre luchador que a pulso, con constancia y trabajo, se había abierto paso en el mundo de la gastronomía. Unos cuantos años antes de labrarse su fama, César se inició primero como camarero y posteriormente fue escalando posiciones hasta incursionar en la cocina, donde despuntó con su creatividad para preparar platos que se ganaron el elogio de muchos. Antes de eso, en su juventud, perteneció a organizaciones políticas de extrema derecha, como la Falange, el Partido por Cataluña y el Centro Democrático y Social, en las que ocupó algunos cargos orgánicos. Pero, sin duda alguna, se hizo más conocido al destacar en el mundo de la hostelería madrileña, donde se hizo popular con el apodo de El Rey del Cachopo, en alusión al plato característico de la gastronomía española de Asturias, que se prepara con 2 filetes de ternera grandes, entre los cuales quedan emparedadas finas lonjas de jamón serrano y queso. También se dio a conocer por el sobrenombre de Chiqui, como él mismo se hacía llamar en sus tiempos de activista político. En 2016, cuando vivía en la zona de Embajadores en Madrid, César abrió su primer restaurante, un local especializado en comida del norte de España, en cuyo menú se destacaba el cachopo, de ahí el apodo. Sin embargo, lo que muchas personas no sabían es que detrás de ese hombre que había logrado labrarse un lugar como un empresario exitoso, se ocultaba un gran charlatán, alguien que se había inventado la mayor de las estrategias de marketing, fotografiándose al lado de figuras públicas, músicos y destacados personajes del cine, la televisión y la política. En su ascenso por la fama, César inventó que había ganado el premio del mejor pulpo en la Feria de la Comunidad de Madrid. De igual forma, creó un concurso propio y se autocoronó como el Rey del Cachopo. De una u otra forma, el hombre usaba su ingenio para hacerse algo de publicidad en los medios de comunicación. Aparecía en programas de radio y allí daba rienda suelta a sus fantasías.
siempre hablando de un modo muy natural para contar sus supuestas hazañas. Igualmente, se hacía invitar a programas de televisión y de diferentes maneras lograba la publicación de reseñas sobre su arte culinario. Sin embargo, los medios que lo llevaron a la cima muy pronto comenzaron a revelar todos los secretos del afamado empresario y chef. Entre los primeros en desmontar la trama de engaños estaba una popular revista que publicó algunas de las verdades ocultas en la carrera a la cúspide de César. Sin embargo, haciendo gala de la inteligencia que le caracterizaba, el hombre supo esquivar los efectos de la mala prensa y logró minimizar por un tiempo el impacto de ese reportaje. Durante 1 año y medio estando en la cima, César se las arregló para obtener diversos préstamos bancarios y se juntó con algunos socios que lo acompañaban en sus aventuras comerciales. Logró abrir varias sidrerías y, valiéndose de su encanto, también impulsó una franquicia. Tenía un talento especial para el espectáculo. Todo buscaba hacerlo a lo grande. Así, lo hizo para la inauguración de su 4ª sidrería en Madrid. El 6 de abril de 2018, armó un espectáculo muy singular con la participación de la banda de gaiteros del Centro Asturiano de Madrid. De esta manera, inauguró su 4ª sidrería en la capital española, pero además, aprovechó para llevarse a Heidi como camarera. La relación laboral que se daba a diario entre el empresario y la chica hondureña escaló rápidamente hasta convertirse en grandes amigos. La amistad dio paso a una relación mucho más profunda y después de apenas un mes, formalizaron su noviazgo. Heidi le contó a su madre que se había convertido en la novia de su jefe, así que organizaron un encuentro en un bar cerca de la casa de Gloria. Después de un rato en el lugar, llegó César, quien las saludó y de inmediato se arrodilló. Le entregó un anillo a la chica y, dirigiéndose a la madre, le pidió la mano de su hija. Gloria se sorprendió y le dijo que era demasiado pronto. Les recomendó que se tomaran un tiempo y si más adelante resultaba la relación, entonces podría dar su aprobación. Visiblemente molesto, le dijo que aunque ella no quisiera, no le importaba. Si Heidi lo aceptaba, para él estaría bien. Cuando Heidi y Gloria llegaron a la casa, a solas, la madre le aconsejó que llevara el asunto con más calma. Le recordó que César era un hombre muy mayor para ella, pues tenían una diferencia de edad de unos 20 años. Más adelante, Gloria y Heidi se enteraron de que César tenía poco tiempo de haber salido de una relación con otra mujer a la que supuestamente había dejado embarazada. Además, tenía una hija producto de un matrimonio con otra mujer llamada Natividad, quien lo había denunciado por malos tratos y por ello le impusieron una orden de alejamiento. Esa situación, sumado a aquel gesto cuando lo conoció, generó mayor desconfianza en Gloria. Nuevamente, habló con su hija y le advirtió que fuera cautelosa, que no se dejara deslumbrar por los encantos y la fama de César. Le aconsejó que se diera algo más de tiempo para conocerlo mejor y ver quién era en realidad. Sin embargo, en mayo de 2018, ambos quisieron estrechar mucho más su relación y le pidieron a Gloria que les permitiera vivir con ella mientras les aprobaban el alquiler de un apartamento que estaban gestionando. La madre, siendo consecuente con su hija, decidió apoyarlo y, de hecho, le cedió su habitación porque era más amplia y allí estarían más cómodos. Ella se cambió al cuarto más pequeño. La pareja estuvo cerca de un mes junto a Gloria, quien durante este tiempo pudo ver en primera persona lo posesivo que era el hombre con su hija. Cuando Heidi estaba en la casa, él la llamaba muchas veces, y ella veía la cara de preocupación que ponía su hija cuando veía que era César quien quería contactarla. Inclusive, alguna vez le llegó a comentar con enojo que allí estaba él llamándola de nuevo. Cuando le avisaron que estaba listo todo lo del alquiler del nuevo departamento, Gloria los ayudó a mudarse, utilizó su vehículo y colocaron algunas cosas en el maletero. Ella misma los llevó hasta la residencia. En varias ocasiones los visitó, sobre todo algunas veces cuando Heidi no le devolvía las llamadas.
Era habitual que madre e hija estuvieran en constante comunicación, y si no hablaban, al menos intercambiaban algunos mensajes. En junio de ese mismo año, Heidi llamó a su mamá y le reveló que estaba embarazada. Le dijo que se sentía feliz y Gloria se sumó a la alegría de su hija. Lamentablemente, pocos días después, la chica le contó que se había caído y que había perdido el bebé, y que César la había llevado de urgencia al hospital en donde le hicieron un curetaje. Su corazón de madre presentía algo, y Gloria le preguntó a Heidi si le estaba diciendo toda la verdad, que no la engañara si es que César le había hecho algo, que le contara todo lo que había ocurrido. Después de un breve silencio, la joven le dijo que le estaba diciendo la verdad, que no se preocupara. Conforme pasaron las semanas, la comunicación entre ellas se hizo cada vez más esporádica. Gloria percibía que César acaparaba la atención de su hija y, en cierta forma, la mantenía alejada. Heidi incluso se distanció de Luz y Raúl, sus dos mejores amigos. La comunicación, ya de por sí lejana, se acentuó a raíz de un cambio de residencia. Heidi y César se fueron a otro apartamento, y con ello, la preocupación de Gloria se agudizó. El día de la mudanza, ella no los pudo acompañar, y ni siquiera tenía la dirección. Quiso preguntarle a su hija, pero como ella no le dijo nada, pensó que era mejor no incomodarla. Mientras la angustia de Gloria empeoraba, la pareja empezó a mostrar un comportamiento errático. El 13 de julio de 2018, César y Heidi protagonizaron un violento altercado dentro de un restaurante, cuando ella le reclamó al dueño del local el pago de una semana de trabajo como camarera en ese negocio. Causaron destrozos de cierta magnitud, que el propietario valoró en una cifra cercana a los $33,000. César y Heidi estaban completamente ebrios. La policía arrestó un par de días al hombre por todo lo que sucedió en ese restaurante. Un par de semanas después del incidente, a finales de julio, Gloria recibió una correspondencia emanada de una institución pública dirigida a Heidi. La mujer, familiarizada con el proceso de regulación legal de residencia en el país, se alegró porque sabía bien que con eso mejoraría la calidad de vida de su hija. La llamó inmediatamente para contarle la buena noticia. Ese mismo día, durante la tarde, Heidi fue a la casa de su madre y estuvieron hablando un rato largo. Al principio, la conversación se desarrolló con normalidad, entre risas y abrazos, pero después se tornó un poco tensa. Gloria le reclamó a su hija por su distanciamiento. Le comentó que sentía que ella ya no tenía tiempo para visitarla o hacer cosas juntas. Le dijo que César la estaba alejando de ella y de sus amigos. Al principio, Heidi se mantuvo en silencio y con la mirada baja. Luego, le dijo a su madre que algún día iba a contarle todo, pero que en ese momento no quería preocuparla. Esas palabras retumbaron con fuerza en el corazón de Gloria, quien de nuevo tuvo un presentimiento. Su intuición le indicaba que algo andaba mal. Aunque le insistió de muchas maneras que le contara si César la estaba maltratando, la chica se mantuvo en silencio respecto al tema. Gloria le dijo que la ayudaría, pero su hija no comentó nada. Finalmente, Heidi le respondió que tenía que irse porque César la estaba esperando. Con mucha tristeza y hasta un poco de rabia, Gloria abrazó y besó a su hija. La extraña sensación de una amenaza golpeaba su corazón de madre, pero era imposible que pudiera adivinar el giro del destino que estaba por ocurrir. Según relatos posteriores, esa noche, Gloria lloró amargamente. En algún momento, se preguntó por qué lloraba, pero ella misma no lo tenía claro. Lo cierto fue que lloró hasta que se quedó dormida. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad, pero sin que la mujer pudiese comunicarse con su hija. La llamaba, le enviaba mensajes y nada. Al principio se convenció de que su hija y César se habían ido de viaje. Cansada de esperar, logró comunicarse con el novio de su hija, quien le dijo que todo estaba bien
y que le diría a Heidi que la contactara. El mes de julio terminó y con la llegada de los primeros días de agosto, la angustia de Gloria se iba agudizando. No lograba comunicarse con su hija, tampoco respondía a ninguno de sus mensajes telefónicos. A la mujer se le ocurrió hablar con Nana para preguntarle si sabía algo. La chica animó a Gloria para que se calmara. Le recordó que desde que Heidi estaba con César, ya no era la misma. Le insistió en que no se angustiara, pues probablemente estaban paseando por algún lugar fuera de Madrid. No obstante, Gloria no lograba mantenerse tranquila. Frecuentemente se lamentaba por no haber podido acompañarlos el día de la mudanza. Desde aquel día, se cerró la posibilidad de visitarlos, como solía hacer en el otro apartamento. Si supiera en dónde estaban viviendo, con toda seguridad habría ido a asegurarse por sí misma de que todo estaba bien. Cuando se sentía completamente invadida por el miedo, se consolaba repitiéndose a sí misma que Heidi y César estaban juntos, pasándola muy bien en algún paseo. Sin embargo, cada cierto tiempo la asaltaba la duda, y de pronto venían a su cabeza las veces en las que su hija le dijo que en algún momento le contaría todo, pero que sería después, porque no quería preocuparla. Una y otra vez Gloria recordaba los momentos en los que le pidió a su hija que le dijera si César la maltrataba, y la respuesta de la chica siempre era la misma. Así fueron transcurriendo los días. Gloria iba a su trabajo, atendía la casa y de vez en cuando marcaba el número de teléfono de su hija, con la esperanza de que le contestara. Pero la operadora automática le decía que en ese momento no podía ser localizada o simplemente se caía la llamada. También enviaba mensajes y los minutos se hacían eternos, esperando respuestas que nunca llegaron. A la angustia de no poder comunicarse con su hija, se sumaban las imágenes del día cuando conoció a César en el bar cerca de su casa. También de la vez que estuvieron en otro local para ver un partido de fútbol, y ella tuvo que invitarlo a salir del lugar para que se calmara un poco y evitar un escándalo. Lo mismo que sus insistentes llamadas telefónicas a Heidi. En definitiva, Gloria tenía razones de sobra para preocuparse, pero trataba de calmarse pensando que la pareja estaba de viaje. El lunes 13 de agosto de 2018, la comunidad de Usera fue estremecida por un terrible hallazgo. Algunos vecinos vieron humo que salía de un local industrial donde se sabía que próximamente se abriría un gran restaurante y alertaron a las autoridades. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar en respuesta a la llamada de emergencia. Los apagafuegos ingresaron al inmueble y rápidamente extinguieron las llamas. Sin embargo, no estaban preparados para lo que estaba por ocurrir. Vieron una maleta y cuando la revisaron descubrieron algo verdaderamente horrible. En el interior del equipaje estaba el torso de un ser humano. De inmediato, llamaron a la policía. Su labor había concluido y ahora era tarea de los oficiales determinar qué había ocurrido y a quién pertenecían los restos. A la escena llegó una comisión de la Policía Judicial, específicamente el Grupo 6 contra Homicidios. Luego de resguardar el lugar, procedieron a efectuar las pesquisas criminalísticas de rigor, mientras otros investigadores se dedicaron a entrevistar a posibles testigos. Los detectives hablaron con Miguel Ángel Rodríguez Caldera, quien se desempeñaba como conserje de un edificio situado en la calle San Sebastián. Este hombre les informó que un desconocido le avisó que estaba saliendo humo del local. Entonces, decidió comprobar lo que sucedía. Cuando se acercó, un hombre le salió al paso y Miguel le preguntó por el humo, a lo que el sujeto le respondió que estaba realizando unos trabajos de soldadura y se habían encendido unos papeles. Le aseguró que los había apagado y que no había ningún problema. Entonces, el conserje regresó a su lugar de trabajo. Posteriormente, alguien del personal que trabaja en los pisos superiores le insistió para que llamara a los bomberos, en vista de que del local seguía saliendo humo. Fue entonces
cuando marcó el número de emergencia solicitando el apoyo de las autoridades. Durante su testimonio, los investigadores le pidieron a Miguel que describiera al hombre que salió del local, y este respondió que se trataba de una persona de baja estatura. Les explicó a los oficiales que no logró ver bien el rostro porque estaba como a unos 20 metros de distancia, pero les aseguró que llevaba puesta ropa de trabajo, algo como un uniforme de obrero. La conversación duró pocos segundos porque el sujeto ya había cerrado la puerta y se marchó rápidamente después de hablar con él. La comisión policial desarrolló todas las labores correspondientes en el lugar y reunió todas las pruebas de interés criminalístico. Más tarde, comprobaron que los restos dentro de la maleta le pertenecían a una persona de sexo femenino. Pese a que el torso estaba en un estado avanzado de descomposición, pudieron determinar que no tenía ninguna herida mortal, por lo que las pistas para tratar de aclarar lo sucedido definitivamente estaba en las partes faltantes del cuerpo. Lo que sí lograron determinar los investigadores fue que al torso le sustrajeron unas prótesis mamarias y las quemaron. Quedaron completamente destruidas. Asimismo, quedó documentado que al cuerpo se le esparció una sustancia de color blanco, en forma de escamas, presumiblemente soda cáustica, usada con toda seguridad con el objetivo de acelerar la descomposición. Recorrieron todas las instalaciones del local y sus adyacencias en busca de más restos, pero no encontraron nada. Posteriormente, con la colaboración de los bomberos, procedieron al levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Anatómico Forense de Madrid, con la finalidad de que los expertos forenses lo examinaran en detalle para tratar de obtener más pistas que ayudaran a esclarecer lo ocurrido. En el transcurso de las investigaciones, los funcionarios determinaron que ese local había sido tomado en alquiler por César, quien al parecer tenía la idea de instalar allí otro restaurante. Por esta razón comenzaron a manejar la hipótesis de que los restos mortales podrían corresponder a su pareja. Para ese momento, ya habían entrevistado a varios trabajadores de las sidrerías que le pertenecían a César, entre ellos a Juan Antonio Ortiz Troche, quien era el que le hacía el servicio de transporte con un vehículo perteneciente a la compañía, pues el autoproclamado rey del cachopo no poseía licencia para conducir. Además de colaborar en las diligencias del negocio, también lo llevaba de un lugar a otro cuando tenía que hacer gestiones personales. En varias ocasiones lo llevó hasta el edificio donde vivía. Con la dirección del último domicilio de César, aportada por Juan, los investigadores fueron a la vivienda. Llevaban con ellos una orden de allanamiento. Tocaron la puerta en varias ocasiones, anunciando que se trataba de la policía, pero nadie contestó. Tampoco les abrieron la puerta. Entonces, se vieron obligados a utilizar la fuerza pública y lograron ingresar al apartamento. No había nadie en el lugar. Revisaron minuciosamente todo el inmueble en busca de evidencias de interés criminalístico, pero no consiguieron nada que les indicara que allí se hubiese cometido algún crimen. Sin embargo, localizaron una nota manuscrita. Aparentemente era de Heidi. En la carta, la joven le decía a César que había tomado la decisión de terminar su relación. Los investigadores procedieron a entrevistar a los vecinos y varios coincidieron en afirmar que desde el 5 o el 6 de agosto no habían visto a la pareja, pero no aportaron ninguna información adicional que pudiera guiar a los oficiales. Después de concluir sus labores, se retiraron del lugar. Además de ser empleado de la sidrería, Juan servía de enlace entre César y su expareja, Natividad, ya que él no podía acercarse a ella por la orden de alejamiento y solo tenía permitido compartir con su hija, específicamente a partir de los 15 de cada mes. La cita de julio no se concretó porque César tenía algunos problemas económicos, pero acordaron que se verían el 15 de agosto. El domingo 12 de agosto, Juan le envió un mensaje a César para coordinar con él todo lo relacionado con el encuentro con la niña, pero extrañamente no recibió respuesta alguna. El martes 14, Juan decidió enviarle otro mensaje a César,
pues le parecía raro que no lo hubiese contactado y que no le respondiera. Tampoco le contestó el mensaje de ese día, por lo que decidió desentenderse del asunto. A fin de cuentas, se trataba de un favor, pues ya no estaba trabajando para él en ese momento. Pensó que si no aparecía, seguro lo haría el mes siguiente, o también era probable que hubiese llegado a algún acuerdo con otra persona. Entretanto, los investigadores tenían la hipótesis de que el torso podía pertenecerle a Heidi, por lo que decidieron conversar con la madre de la chica. Cuando la contactaron, lo primero que le preguntaron fue si había ocurrido algo con su hija, y Gloria reaccionó muy nerviosa. Sorprendida, quiso saber si la policía tenía alguna información sobre su hija. Entonces, los oficiales le explicaron que no tenían nada en concreto y que estaban investigando. Luego la interrogaron sobre la última vez que había hablado o visto a la joven. Gloria les relató a los investigadores que no la veía desde el 23 de julio y que no había podido comunicarse con su hija de forma telefónica. Les comentó a los oficiales que ella presumía que Heidi estaba de viaje con su pareja. Agregó que a finales de julio o principios de agosto logró conversar con César, quien le aseguró que todo estaba bien. Les contó a los oficiales que él le aseguró que le diría a Heidi que la llamara, y después de ese día no logró hablar con ninguno de los dos. Gloria insistió en que le dijeran si había pasado algo con su hija, pero los investigadores le volvieron a decir que solo estaban investigando. Se comprometieron a contactarla cuando tuvieran mayores detalles. En los medios de comunicación, hacían especulaciones acerca del torso encontrado y la sospechosa desaparición de César y Heidi, sobre todo porque los socios descubrieron que él había vaciado las cuentas y se apoderó de poco más de $100,000 producto de las ventas realizadas hasta el 5 de agosto. Después de eso, la noticia se esparció y comenzaron a circular comentarios de todo tipo. En relación con el torso, algunas fuentes aseguraban que era parte del cuerpo de Heidi, mientras los proveedores de las sidrerías acudieron en estampida a cobrar las facturas pendientes. Además de la enorme cantidad de dinero sustraído, los socios de César profundizaron su revisión contable y descubrieron otras irregularidades en las finanzas de los negocios. En muy poco tiempo, comenzaron a cerrar las sidrerías, en vista de que era financieramente imposible que continuaran operativas. El llamado Rey del Cachopo acaparaba nuevamente la atención de toda la opinión pública. Pero esta vez, no se trataba de su habilidad culinaria, sino de las acusaciones en su contra por múltiples estafas y apropiación indebida. Incluso, ya algunos se aventuraban a especular que el empresario le había quitado la vida a su novia. Fuentes policiales informaron que, dado el avanzado estado de descomposición del torso, acelerado por la soda cáustica, el estudio forense preliminar no les permitió conocer las causas del deceso. Asimismo, por el daño prácticamente total de los implantes mamarios, tampoco lograron obtener los datos relacionados con la persona que se había colocado esas prótesis. La policía visitó nuevamente a Gloria y le preguntaron si había tenido alguna comunicación con su hija. Ante la respuesta negativa de la mujer, los oficiales le sugirieron que presentara una denuncia por persona desaparecida. Pero la mujer les preguntó por qué debía denunciar la desaparición de su hija si ella estaba de viaje con su novio. Los investigadores le solicitaron una prenda de vestir o cualquier pertenencia de Heidi con el objetivo de realizar una experticia de ADN y determinar si el torso localizado correspondía con el cuerpo de la chica. Horrorizada, Gloria les dijo que tendría que buscar, pero para ella su hija estaba en algún paseo con César. Antes de retirarse, los policías le insistieron para que la reportara como persona desaparecida. Después de analizarlo y consultarlo con sus hijas Karina y Claudia, finalmente Gloria resolvió acudir a la policía. Antes de que finalizara agosto de 2018, presentó la denuncia por persona desaparecida a nombre de su hija, Heidi Johanna Paz Bulnes. No obstante, Gloria y el resto de los familiares de Heidi
seguían aferrados a la creencia de que la chica estaba viva, y más aún, se negaban a creer que el torso encontrado por las autoridades era de ella. Para septiembre de 2018, la policía prácticamente había orientado las investigaciones hacia la hipótesis de que el torso femenino le pertenecía a Heidi y que César había sido el victimario. En cuanto al móvil, se presumía que fue la separación, pues mientras la chica quería poner fin a la relación, él se negaba a aceptarlo. Las autoridades elaboraron el reporte con César como solicitado y se difundió de manera masiva a través de los diferentes medios de comunicación con el correspondiente mensaje de alerta para evitar que huyera del país. Decididos a establecer si el torso le pertenecía a Heidi, los investigadores le solicitaron legalmente a Gloria una muestra de sangre. Con su perfil de ADN, se podría comparar con los restos de la maleta y determinar si había o no concordancia. Pasaron más de 2 meses hasta que los oficiales se comunicaron con Gloria para darle la peor noticia que puede recibir una madre. El 15 de noviembre, cerca de las 2 de la tarde, la policía le informó que los resultados de las pruebas genéticas a ambas muestras arrojaron una coincidencia de 99,99%. La conclusión era evidente. Los restos hallados en la maleta eran parte del cuerpo de su hija. Claudia, una de las hermanas de Heidi, en declaraciones a un medio de comunicación, manifestó su descontento por el retraso para conocer los resultados de los análisis genéticos. Cuando recibieron la confirmación de los estudios de ADN, la noticia destrozó las esperanzas de todos los familiares y amigos de que Heidi estuviera sana y salva. Asimismo, desde el preciso momento en que supieron que el torso pertenecía a la joven, pusieron su mirada en César. Para ellos, él había sido el autor del atroz crimen que les arrebató a Heidi de sus vidas. Algunos medios entrevistaron a Gemma Román, hermana de César, quien comentó que supo todo lo relacionado con el caso a través de la prensa, debido a que vivía fuera de España. También dijo que recibió algunas informaciones de parte de los investigadores y que durante algunas semanas pensó que a su hermano lo tenían retenido contra su voluntad. Pero las autoridades le aclararon que no se trataba de un rapto y entre líneas le hicieron ver que conocían su paradero. Al día siguiente de confirmarse la defunción de Heidi, Raquel Contreras, dueña de un restaurante de la ciudad de Zaragoza, capital de la región de Aragón, identificó a César luego de ver un anuncio policial que apareció en un medio televisivo. La mujer llamó a la policía y contó que la persona que estaban buscando trabajaba en su cocina bajo el nombre de Rafael Rujano Contreras. Cerca de las 11 de la mañana, efectivos policiales se presentaron en el restaurante de Las Delicias, donde el mismo César les dijo que él era el hombre que estaban buscando. Había adelgazado, tenía la cabeza rapada, también llevaba bigote y barba. Con el nombre cambiado, se hacía pasar por un hombre venezolano supuestamente nacido en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Les mentía a todos diciendo que no tenía sus documentos porque se los habían robado. Desde el primer momento negó ser el autor de la desaparición de Heidi. Se apresuró a acusar a la mujer de estar relacionada con unos sujetos peligrosos y en el oscuro negocio de las sustancias ilícitas. Según la versión de César, integrantes de esa mafia, en la que además había policías involucrados, se habían encargado de desaparecer a la chica. Además, negó que el torso encontrado en Usera fuese de su exnovia. La dueña del negocio no lo podía creer. Comentó que había sido el peor día de su vida. Se sentía completamente engañada, pues creyó en todo lo que les dijo cuando se presentó a la oferta de trabajo. También dijo que en los 2 meses que trabajó allí siempre mantuvo muy buena conducta y era muy bueno en sus labores como cocinero. De igual modo, les relató a los oficiales que César había alquilado una habitación cerca de su sitio de trabajo. Para ello, usó el mismo engaño. César Román Viruete fue trasladado a la sede de la Policía Judicial, específicamente al Grupo contra Homicidios 6. Al ser interrogado,
con su facilidad de palabra, pretendió desvirtuar todas las pruebas en su contra y no admitió en ningún momento haber cometido delito alguno en contra de Heidi. Por el contrario, mantuvo su versión de que ella estaba involucrada con mafias del narcotráfico y que si algo le había pasado, ellos eran los responsables. No obstante, basados en sólidos indicios, los fiscales y abogados acusadores lograron armar todo el rompecabezas. Pudieron establecer que el detonante fue la separación, y así pudieron comprobarlo con la carta hallada en el apartamento del sospechoso. César se negaba a separarse de Heidi, y la madrugada del 5 de agosto de 2018, cuando ella volvió al apartamento que compartía con él, comenzó una discusión que fue escalando hasta tornarse violenta. El hombre, cegado por la ira, le quitó la vida a Heidi. Luego separó las partes de su cuerpo y puso el torso dentro de la maleta. César contactó a una empresa para que le enviaran un taxi. Le dio indicaciones al chofer para que lo llevara hasta el local que había alquilado unos días atrás, y allí se deshizo de la maleta. Esta hipótesis la reforzó la declaración del propio taxista. El hombre reconoció a César al ver las noticias sobre su detención y de inmediato lo relacionó con el servicio de transporte que realizó aquel 5 de agosto. Por esa razón, optó por presentarse a la sede policial a declarar. Una vez concluidas las investigaciones policiales, el expediente fue enviado al Tribunal de Instrucción y César Román Viruete fue puesto a la orden del juzgado. Se ordenó la reclusión preventiva en el centro penitenciario Soto del Real, mientras se cumplía con esta fase de práctica de la prueba. Para principios de 2021, inició el juicio en el Tribunal Superior de Justicia, con la presencia de la jueza, representantes de la Fiscalía y de la defensa del acusado, así como el grupo de jurados, quienes tenían en sus manos emitir un veredicto. Durante el juicio fueron citados los testigos, los investigadores del caso, expertos forenses y la madre de la víctima. El mismo César participó activamente en el proceso legal. Cada una de las partes fue haciendo las preguntas de rigor para que los jurados pudieran tener suficientes elementos que les permitiera tomar una decisión acertada. La declaración de Gloria en algunos momentos fue desgarradora, porque se lamentó por no haber hecho más para evitar que César cometiera ese aberrante crimen en contra de su hija. Fue insistente al referirse al acusado como una persona extremadamente posesiva, que además se enojaba con mucha facilidad y que era muy probable que estuviera lastimando a la joven. Ese es mi dolor, porque ella si me hubiera dicho, yo hubiera podido hacer algo, llamar a la policía o algo. Pero sí supe desde el interno de mi corazón que este hombre me le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir. Por su parte, César nunca admitió ser responsable de lo ocurrido a Heidi e insistía en que la acción delictiva relacionada con las drogas le trajo las más terribles consecuencias a la chica. Mencionó que en el apartamento hicieron un gran trabajo criminalístico y no encontraron evidencia alguna que comprobara que allí se había cometido algún delito, ni hablar de lo que hubiese representado separar las partes de un cuerpo. Por otra parte, el acusado reclamó que algunos hechos no se habían investigado a profundidad. Expresó su inconformidad con los resultados del estudio de su ubicación el 13 de agosto, pues a pesar de la información obtenida de la antena repetidora, él no estuvo en el local de Usera el día en que hallaron la maleta. La Fiscalía reconoció que no existían pruebas directas para acusar a César, tal y como suele ocurrir en los casos criminales cuando se tiene total claridad sobre la causa de la defunción, así como el cuerpo de la víctima. Por esta razón, la acusación debía sustentarse en pruebas indirectas, específicamente en indicios que pudieran constatarse. Un total de 12 indicios probatorios fueron presentados por los fiscales y la parte acusadora que apuntaban a que el acusado era culpable. Con base en esas evidencias, reconstruyeron los hechos y establecieron el móvil del crimen. Finalmente, solicitaron 15 años de prisión para César por presunto responsable del deceso de Heidi. César hizo todo lo posible por desvirtuar los resultados de la investigación
así como el argumento de la fiscalía. Trató por todos los medios de confundir a los involucrados en el juicio con la intención de sembrar dudas en los miembros del jurado. Finalmente, ninguno de sus argumentos sirvió de nada, porque después de algunas horas de deliberación, en junio de 2021, los jurados llegaron a un veredicto unánime, y César Román Viruete, de 47 años, fue declarado culpable. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación de cadáveres. En consecuencia, la jueza lo condenó a cumplir 15 años de prisión por homicidio y profanación de cadáver, sumándole los agravantes por parentesco y género. Fijó como sitio de reclusión para cumplir la pena el centro penitenciario Soto del Real. Los familiares no quedaron del todo conformes con el fallo. Claudia manifestó que se había hecho justicia a medias. La sentencia le pareció leve, pues en muy poco tiempo el asesino de su hermana saldría en libertad. Además, dijo que César representaba un riesgo para la sociedad y para ella era seguro que volvería a delinquir. Además, el abogado de la familia Paz expresó que existía la posibilidad de que, a partir del cumplimiento de 5 años de su pena, le otorgaran algunos beneficios penitenciarios. A los 2 años del juicio y de emitirse la sentencia, específicamente el 10 de febrero de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la entrega de los restos de Heidi a sus familiares. Sin embargo, tendrían que esperar un poco más, pues antes habría que tomar algunas muestras adicionales ante la posibilidad de que más adelante fuese necesario hacer algunos estudios de ADN. Por ejemplo, si apareciera en algún momento la cabeza o alguna de las extremidades. También podría suceder que el condenado volviera a solicitar alguna experticia, por cuanto seguía insistiendo en que ese torso no era parte del cuerpo de su expareja. Pese a que César realizó varias peticiones para impedir la entrega de los restos de Heidi a su familia, con esa resolución ya no podría hacer ese tipo de peticiones. Entonces, una vez tomada la muestra, se debe realizar el registro del perfil genético de la víctima en la base de datos de ADN, con la finalidad de garantizar la identificación de otras partes en caso de que fueran halladas. El deseo de Gloria siempre fue que los restos de su hija fueran repatriados a Honduras, donde estaban sus hijos. Sin embargo, como el proceso es muy costoso, se inclinaron por esperar la intervención y el apoyo del consulado de su país en la capital española. La repatriación la harían después de que en el Instituto Anatómico Forense de Madrid cumpliera con todo el protocolo de registro del perfil genético en el sistema. En abril de 2024, César volvió a hacer noticia cuando le envió una carta al juez aceptando haberle quitado la vida a Heidi, además de pedirle perdón a la familia. Asimismo, ofreció la posibilidad de revelar algunos detalles de lo que hizo. Por último, sostuvo que mintió cuando acusó a su expareja de estar involucrada con una mafia de narcotraficantes. Su abogada salió al paso y reiteró la inocencia de su cliente, pero César escribió una misiva más para prescindir de sus servicios. ¿Ratificó el contenido de la carta anterior? Expresó una vez más arrepentimiento y reiteró su ofrecimiento de declarar ante un juez y los familiares de Heidi sobre todo lo ocurrido para que pudieran cerrar ese terrible episodio de sus vidas. Gloria y su abogado, Alexis Socias, desestimaron las palabras de arrepentimiento de César. Para ellos, se trata de una artimaña para obtener ciertos beneficios penitenciarios. Para la madre de Heidi, lo único que importa es que el responsable de la desaparición física de su hija pague su condena. Las implicaciones de este nuevo capítulo en el caso tal vez se vean más adelante. Por lo pronto, el destronado rey del cachopo deberá continuar cumpliendo su condena por las acciones terribles que cometió en contra de la joven que un día decidió abandonar su tierra natal para buscar un futuro mejor para ella y para sus hijos. El 10 de mayo de 2024, a 6 años del siniestro hecho, la plataforma de streaming Netflix estrenó